Hola amigos, bienvenidos a otro video de su canal Ángel Gerardo Tech. En esta ocasión vamos a aprender cómo hacerle backup y restore a VisiDial. Si te gusta este tipo de videos, recuerda suscribirte al canal, darle a la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos un nuevo video, dale like y comparte. Sin más, vamos por ello. Bien, aquí estamos dentro de lo que es la línea de comando de el VisiDial o el VisiBox específicamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vamos a hacer backup, la palabra backup es muy genérica. Usted puede hacer backup de la base de datos, usted puede hacer backup de las grabaciones, usted puede hacer backup del disco completo. Entonces, en este caso, nos vamos a enfocar tanto en el tema de las grabaciones como en el tema de la base de datos. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para hacer un backup y que el backup no funcione correctamente, la instalación donde lo vamos a restaurar debe ser similar. Entonces, ¿qué yo recomiendo? Que usted siempre tenga guardado el ISO con el cual usted hizo la instalación. O que al menos sepa realmente cuál es la versión que tiene del ISO. Algo importante es que cuando usted hace la instalación, si está conectado a Internet, él va a bajar las actualizaciones. Es decir, si usted instala, por ejemplo, la versión 8, pero lo hace con conexión a Internet, él, aunque usted esté instalando la 8, va a comenzar a bajar las actualizaciones que tiene esa 8. Entonces, no va a ser, por ejemplo, la 8.0, sino va a ser la versión que esté al momento de usted instalarlo, porque él va a actualizarse mediante Internet. ¿Ok? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, primer requisito que yo les recomiendo, tenga siempre el ISO guardado de la versión que usted tiene instalado. Eso va a ser lo principal, porque luego entonces vienen diferencias con la base de datos, ¿m? Con la base de datos, con la estructura de la base de datos a la hora de restaurar el backup. Eso es bastante importante. Entonces, vamos a comenzar primero con la parte, digamos, más simple. Recuerden quedarse hasta el final porque esto es un procedimiento, ¿ok? Otra cosa importante es que para estos backups usted debe tener un disco o espacio suficiente para guardar esta información en, en un área de respaldo. Para cuando pase algo, usted pueda pues restaurar. Vamos a tomar un momentico para recordarles que en la descripción de este video están todos los cursos que tenemos en Udemy, tanto de VisiDial, Isabel PBX, Asterix, MySQL, desarrollo web, desarrollo de IBR, etc. Estos cursos nos ayudan a soportar este canal de YouTube. Recuerda suscribirte al canal y si te gusta alguno de estos videos, de estos cursos, pues usa los enlaces que aparecen acá, que con eso nos ayuda muchísimo. Bien, entonces vamos a continuar. Aquí yo tengo la pantalla de mi máquina virtual, que sería como la pantalla que ustedes tienen enfrente de ustedes en el monitor. Y aquí estoy conectado con un emulador llamado PuTTY para hacerlo de manera remota. Entonces, vamos a ver. En esta carpeta, htdoc, si le doy un ls, yo tengo las partes web o las páginas web que forman pues mi versión. Entonces yo recomiendo que usted simplemente vaya hacia atrás y haga frecuentemente un backup de esta carpeta que se llama htdocs. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros hacemos instalaciones de algunos programas como CRM y ese tipo de cosas, o para registrar ventas, y lo instalamos en esta ruta para que esté dentro del mismo servidor de Visitar. Y si hay un desastre o lo que sea en el disco, pues también perdemos la instalación del programa que hemos instalado. Entonces, primero vamos a hacer un backup del htdoc. Después, o no tiene que ser en este mismo orden, en el orden que ustedes deseen, vamos a hacer un backup de var lib asterisk. Entonces, aquí fíjense, tenemos varias carpetas que son, fíjense que yo fui var lib asterisk. Hay algunas versiones que son var lib 64 asterisk. Pero aquí tenemos los AGI, que ya hemos hablado de eso. Tenemos una carpeta default, tenemos una carpeta de los sound, tenemos carpeta del music on hold eh, y otros sonidos. Entonces, ¿qué pasa? Si hemos subido grabaciones al sistema, pero me refiero a grabaciones de IBR,
a ese tipo de grabaciones, no a las grabaciones que se hacen de las conversaciones con los agentes, sino a grabaciones que pertenecen, como les digo, a IBR. Van a estar aquí básicamente en el sound, o si hemos desarrollado algún AGI. Entonces es bueno también hacerle backup a esta carpeta que está en /var/lib asterisk, o sea, a la carpeta asterisk para guardar todo. Luego entonces tenemos /var, /spool, /asterisk, /var, /spool, /asterisk. Entonces, aquí en esta carpeta es donde se guardan los correos de voz y las grabaciones de los agentes. Esta carpeta generalmente vamos a grabar la asterisk también, pero en este caso asterisk está en spool y es la que contiene las grabaciones de los agentes. Esta carpeta va a ser por lo general bastante pesada, ¿ok? Bastante pesada, entonces tenemos que tener suficiente espacio donde la vamos a copiar. Entonces yo les recomiendo que en el disco donde usted vaya a copiar simplemente haga una estructura donde digan, por ejemplo, web, que fue lo primero que vimos acá. Luego aquí vimos, vamos a decir, sonidos, que es lo que generalmente uno más le preocupa de aquí, los sonidos, la música on hold, sonido, entonces copia esta. Y aquí entonces, grabaciones agentes y copia este asterisk. Porque como se llama asterisk, estas dos puede tener pues una confusión. Entonces, ya tenemos copiado esas carpetas. Para los que no saben cómo instalar el VisiDial, aquí arriba les estoy dejando el enlace para que aprendan a hacer la instalación de VisiDial. Y recordarles que tenemos el curso en Udemy por un precio absurdo de $12, $13, algo así. Bueno, continuamos. Entonces, ya tenemos prácticamente los archivos más importantes copiados. Nuestras grabaciones de los agentes y los archivos web. Entonces, para grabar, para hacer backup de la base de datos, vamos a utilizar el siguiente comando. MySQL dump asterisk. Usamos el signo de mayor que y ponemos el nombre del archivo que va a tener el backup. Lo voy a poner aquí, backup.sql. ¿Okay? Entonces ahí él va a durar un momentico. Y si yo hago un ls, ahora voy a ver que hay un archivo que se llama backup.sql. Si yo le doy un bin para ver el backup, lo que tiene dentro, pues entonces yo lo que voy a ver es un grupo de sentencias SQL, las cuales yo voy a poder utilizar para restaurar. En mi caso, como esto es un servidor para entrenamientos, la base de datos es bastante pequeñita. Pero en el caso de ustedes en producción, este backup va a ser bastante grande. Algo importante, perdón, antes de hacer el backup, es que usted corra un MySQL check-r asterisk. Ese comando MySQL check-asterisk lo que hace es preparar la base de datos. Como les digo, en mi caso, al ser pequeña, todo esto corre rápido. Pero en el caso de ustedes, tienen que tratar de hacer esto fuera del horario de producción. Entonces, lo ideal es que primero la reparen con MySQL check-r y el nombre de la base de datos que es asterisk. Y que luego entonces, pues, hagan el backup con MySQL dump asterisk, signo de más, backup.sql. Ok. Entonces, ya con eso hemos hecho el backup del sistema. Si ocurriera algo, simplemente hacemos una instalación rápida en otro servidor o en el propio servidor con un disco nuevo, por ejemplo, si fue que se dañó el disco o algo por el estilo, con la misma ISO. Entonces, luego lo que vamos a hacer es acopiar cada una de las carpetas en las rutas correspondientes. La web, la de los sonidos y la de las grabaciones de los agentes. Recuerden que deben ponerle obviamente la misma IP al servidor. ¿Okay? Entonces, para ponerle la IP simplemente utilizan JAT Network. Y con JAT Network, aquí presionan Enter. ¿Okay? Presionan Enter. Y aquí pueden ir saltando con Tab de un lugar a otro. Por ejemplo, yo voy aquí, ya yo la tengo. Y como dice aquí, con I, alterna y yo puedo entrar a la tarjeta, la pongo aquí en estática, le pongo la IP, le pongo la máscara, le pongo un nombre y digo Next. Luego que yo hago esto, es importante que aquí yo le ponga el servidor de hostname, o sea, quien va a hacer la traducción de los nombres, que en este caso yo estoy utilizando, pues el 8, mírenlo aquí, 8.8.8.8, que es Google. Luego también es importante que yo ponga el routing. El routing es el default gateway, o sea, por dónde sale para tener internet.
en el caso de que yo quiera hacer la actualización. ¿Ok? Entonces, así ponemos la IP nuevamente en nuestro servidor que hemos instalado. Ahora bien, para restaurar la base de datos, lo que vamos a hacer es que vamos a escribir MySQL, el nombre de la base de datos, asterisk, vamos a poner el signo de más, perdón, el signo menor que, y aquí vamos a poner el nombre del archivo que hicimos backup. Entonces, de esa forma, pues vamos a restaurar el sistema. O sea, todo lo que está contenido dentro de backup para la base de datos se va a escribir en asterisk. Y con eso usted debería tener su servidor corriendo. Espero te haya gustado este video. Si es útil para ti, por favor, suscríbete al canal, dale un like, haz un comentario y nos vemos en la próxima. Bye bye.